Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre gramática para la comunicación escrita. Para comenzar, quiero poner sobre la mesa algunos problemas que se nos presentan a la hora de escribir. Primero, ¿con qué palabras relacionamos lo predicado por los verbos para delimitar mejor el tema y los tópicos de un texto? Segundo, ¿cómo identificamos aquellas palabras? Tercero, ¿qué papeles o funciones les corresponden a aquellas palabras y cómo se relacionan con los verbos? La clave para resolver estos problemas está en el estudio de una clase de palabras, los nombres o sustantivos. ¿Quieres saber cómo? Acompáñame en este video para saber. Para estudiar los nombres, como cualquier otra clase de palabras, te propongo que nos aproximemos a ellos desde tres perspectivas: su naturaleza léxica, su naturaleza morfológica y su naturaleza sintáctica. Comencemos por la naturaleza léxica de los nombres. ¿Qué son los nombres? Los nombres son palabras que designan a un ser u objeto, animado o inanimado, real o irreal, que nosotros imaginamos como susceptible de que de él se diga algo. Son una especie de etiquetas. De acuerdo con lo anterior, los nombres pueden referirse a una infinidad de cosas: lugares, tiempos y épocas, personas, seres, objetos y sus partes, acciones, estados, fenómenos, relaciones, cualidades, ideas, conceptos y valores. Casa, calle, ciudad, montaña son algunos ejemplos de sustantivos referidos a lugares. Entre los nombres referidos a tiempos y épocas tenemos día, mes, año, siglo. Como ejemplo de sustantivos referidos a personas tenemos mujer, hombre, doctor, sirviente. La lista de nombres sobre seres incluye perro, cactus. Automóvil, teléfono, bocina, cable son algunos sustantivos referidos a objetos y sus partes. Carrera, estornudo y ocupación son ejemplos de nombres referidos a acciones, y tranquilidad y guerra lo son de estados. La lista de sustantivos sobre fenómenos incluye palabras como niebla y temblor. Rapidez, limpieza, gratitud son nombres de algunas cualidades, y amor y horror lo son de algunas ideas, conceptos y valores. Sin lugar a duda, los nombres o sustantivos nos permiten designar una infinidad de cosas. Sin embargo, la clasificación de los nombres no sería muy útil si se basara en el tipo de cosas a las que se refiere. En lugar de ello, se han utilizado otros criterios para clasificarlos, como su extensión, su concreción y su contabilidad. Así pues, los nombres se han clasificado en comunes y propios, concretos o abstractos, y contables y no contables. Entre estas clasificaciones, es de particular importancia la que divide a los nombres en comunes y propios por las implicaciones que tiene para la práctica, para la escritura. Comparemos dos nombres, escritor y Julio. ¿A qué o quiénes puede referirse el primer nombre? A todos los seres que cumplen con una serie de rasgos, a saber, que sean personas y se dediquen a la actividad de escribir. Este nombre, escritor, entonces nos ayuda a clasificar a todos esos seres que cuenten con tales características. En cambio, el nombre Julio no es una palabra que se le aplique a seres, objetos o cosas porque cumplan con una serie de atributos. Lo mismo puedo llamar Julio a una persona, a un perro, a un peluche o a un juguete. Por supuesto que estos seres tienen un nombre que informa sobre sus rasgos diferenciales. Las palabras persona, perro, peluche y juguete, precisamente. Pero además de esas palabras u otras semejantes que den cuenta de sus características, puedo aplicarles otra,
con la intención de distinguir a un objeto entre muchos otros semejantes. Habrá muchos escritores, pero uno de ellos se llama Julio. Habrá muchos perros, pero a mi mascota la distingo del resto llamándola Julio. Este tipo de nombres con el que etiquetamos a un ser no se utilizan porque un ser específico cumpla con ciertas características, sino solo por la intención de distinguirlos entre otros de su clase. Entonces, mientras que la palabra escritor es clasificadora, la segunda es individualizadora. Palabras como escritor son nombres comunes y palabras como Julio son propios. ¿Qué otros nombres son comunes? Computadora, impresión, libro, lentes, por ejemplo. ¿Qué otros nombres son propios? Aurora, Argentina, Eiffel, Neptuno y muchos más. Una característica de los nombres propios a tomar en cuenta a la hora de escribir es que estos deben llevar mayúscula inicial. Al inicio nos preguntábamos cómo los nombres nos permiten delimitar el tema y los tópicos de un texto al estar relacionados con los verbos. Esto ocurre por el hecho de que los nombres comunes son palabras plenas o de contenido, es decir, palabras que proporcionan información sobre la realidad extralingüística. Gracias a las relaciones de sentido que los nombres establecen entre ellos y con los verbos, con los adjetivos y con los adverbios, los nombres establecen y crean el tema y los tópicos de un texto. Hablemos ahora sobre la naturaleza morfológica de los nombres. ¿Qué características de forma tienen que nos puedan ayudar a distinguirlos en un texto? Los nombres son palabras que cambian su terminación para expresar nociones como el género y el número. El género que adopta un nombre es de carácter convencional, ya dado, y puede ser masculino o femenino. Hay algunas pautas para identificar si un sustantivo es masculino o femenino. ¿Cuáles son masculinos? De acuerdo con su significación, suelen ser masculinos nombres de personas, animales o agentes propios del sexo masculino. Nombres de ríos, lagos, mares, montes, cordilleras, aunque los de sierras son femeninos. Nombres de números, días, meses y notas musicales. De acuerdo con su forma, suelen ser masculinos casi todos los nombres de cosa terminados en o. Los diminutivos y aumentativos terminados en on, ratón, mesón, caserón. Nombres con sufijos ete, dor, tor, sor. Por ejemplo, el membrete, el corredor, el tractor, el precursor. Y de acuerdo con el artículo que exigen, son masculinos los que se acompañan con el artículo masculino el. ¿Cuáles son femeninos? De acuerdo con su significación, suelen ser femeninos nombres de personas, animales o agentes propios del sexo femenino. De acuerdo con su forma, suelen ser femeninos muchos nombres de cosas terminados en a, la tabla, la mesa, por ejemplo. Nombres terminados en tris, como actriz, en ie, como serie, en isie, como planicie, en ez, como pequeñez, en dad, como beldad, en idad, como deidad. Nombres derivados de verbos terminados en ion, sion, sion, son, por ejemplo, unión, sesión, sustantivo que proviene del verbo ceder, salvación y quemazón. Nombres terminados en tud, tumbre o dumbre, como altitud, costumbre y servidumbre. De acuerdo con el artículo que exigen, son femeninos los que se acompañan con el artículo femenino la.
Muchos sustantivos tienen forma en masculino y en femenino. Para formar el femenino, si el masculino termina en O, se cambia este vocal por A. Y si terminan en consonante, se añade una A. Lector pasa a ser lectora. También se pueden agregar otras terminaciones en algunas palabras. Conde pasa a ser condesa. Poeta pasa a ser poetisa. Héroe pasa a ser heroína. Y actor pasa a ser actriz en femenino. De acuerdo con esto, terminaciones de nombres en femenino son las terminaciones también esa, isa, ina y tris. Estos cambios de género, frecuentes en nombres de personas, casi nunca se presentan con nombres de cosas. Hay que advertir, sin embargo, que existen varios casos especiales en relación con el género de los nombres. Repasemos los más importantes. Hay sustantivos que no tienen variación genérica, por lo que referirse al sexo opuesto del ser que nombran necesitan ocupar otra palabra. Este procedimiento es frecuente en apelativos tanto de personas como de animales. Macho, hembra. Yerno, nuera. Toro, vaca. Caballo, yegua. Más que una variación de género, es un cambio de palabra para referirse al sexo opuesto. Hay muchos sustantivos que tienen una sola forma para los dos géneros. El género se determina mediante el artículo o el adjetivo. En estos casos hablamos del denominado género común. Joven es un sustantivo invariable. Para indicarlo en masculino decimos el joven, para indicarlo en femenino decimos la joven. Pianista es otro nombre invariable. Aquí podemos ver cómo, acompañado del adjetivo famoso en masculino, el nombre se indica o se usa como masculino y acompañado por el mismo adjetivo en femenino, famosa, el nombre se utiliza en femenino. Muchos apelativos de animales no hacen referencia al sexo ni tienen otra palabra para diferenciarlo. Este género, llamado epíceno, es convencional y cuando se desea especificarlo se debe agregar macho o hembra. Por ejemplo, cóndor macho o cóndor hembra. Algunos sustantivos admiten indistintamente el artículo masculino o femenino sin que varíe su significación. El mar o la mar. Como en estos casos queda sin precisar el género, por eso se llama ambiguo. Hay sustantivos que tienen distintos significados según se les emplee en masculino o femenino, como pasa con cura. En masculino, el cura hace referencia al sacerdote, a un eclesiástico. En femenino, la cura hace referencia a la sanación o al remedio. El otro accidente gramatical de los nombres es el número. El número de un nombre puede expresarse en singular o plural. Si un nombre se forma en singular, se refiere a un solo objeto, ser o persona. Si se forma en plural, se refiere a más de uno. Para formar el plural de un nombre, normalmente basta añadir la terminación s o es. Así el sustantivo niña, en plural pasa a ser niñas, y color pasa a ser colores. Hay varias excepciones en relación con la formación del plural. Por ejemplo, los sustantivos terminados en z, por razones ortográficas, agregan es y cambian la z por una c. Lápiz, lápices. Hay nombres terminados en s o x que no cambian en plural. El lunes, los lunes. La crisis, las crisis. Hay nombres que tienen dos o más formas para el plural. Por ejemplo, bisturí
En plural puede ser bisturís o bisturíes. Los nombres compuestos solo pluralizan el último elemento. Por eso, entrepaño pasa a ser entrepaños, salvoconducto pasa a ser salvoconductos. Sin embargo, si el elemento es formado por un verbo y un sustantivo en plural, la palabra no cambia. Lavaplatos en singular es así, con el artículo en singular, y lavaplatos en plural es igual, con el artículo en plural. Hay sustantivos que solo se usan en plural: albricias, afueras, víveres, enseres. En cambio, hay otros que casi se usan exclusivamente en singular: sed, salud, cenit. Finalmente, algunos sustantivos varían su significado dependiendo de si se usan en singular o plural. El bien, en singular, significa la bondad, mientras que los bienes, en plural, significa propiedades. La esposa hace referencia a la cónyuge, las esposas hace referencia a la herramienta, el instrumento que se utilizan para atar, amarrar las manos de alguien. ¿Cómo distinguir los nombres de otras clases de palabras? El género de los nombres es central para identificarlos frente a otras clases de palabras que también se ven afectadas por dicho accidente gramatical, como son los determinantes, los pronombres y los adjetivos, porque el género es una propiedad específica de los nombres. Convencionalmente, son masculinos o femeninos, y eso decide el género de los determinantes y adjetivos que funcionan como adjuntos de los sustantivos. El número quizá no tenga el mismo peso como criterio para diferenciar los nombres de otras clases de palabras, pero como veremos a continuación, es fundamental para conocer algunas de las relaciones que se establecen en la oración con otras palabras mediante la concordancia. Hablemos ahora sobre la naturaleza sintáctica de los nombres. ¿Qué funciones tienen en la oración? ¿Qué relaciones establecen con los verbos? En cuanto a su función, hay que decir que los nombres son una clase de palabras tan importante que pueden desempeñar prácticamente cualquiera de las funciones oracionales, dependiendo de las relaciones que establezcan con el verbo, por su significación y por su forma. Pueden funcionar como sujetos, complementos de nombre, complemento directo, complemento indirecto, predicativo, complemento de régimen preposicional, complemento agente o complemento circunstancial. Veamos qué significa esto. Cuando en oraciones como esta, Julio escribe, el nombre responde la pregunta ¿quién hace o de qué hablamos? Y además concuerda el número con el verbo conjugado de la oración, funciona como núcleo de sujeto. En una oración como el hombre escribe, el nombre común, hombre, desempeña el mismo papel, núcleo de sujeto. Pero dentro del sujeto, los nombres pueden tener otra función, como en la oración, el hombre con impermeable camina. Hay dos sustantivos en este enunciado, hombre e impermeable. El primero denota a la gente que lleva a cabo la acción de caminar, pero el segundo sirve para proporcionar un atributo del hombre, que lleva cierta prenda de vestir. La palabra impermeable en este caso responde a la pregunta ¿con qué? O de manera general ¿cómo es? Se trata entonces de un modificador. Además, puede no concordar en número con el verbo conjugado. Bien se podría decir, los hombres con impermeable caminan, dejando ese nombre impermeable en singular. En otras oraciones, el nombre puede desempeñar alguna de las funciones propias del predicado. Por ejemplo, en esta oración, Julio escribe un libro, o en esta, Julio visita a Aurora, o en esta, compré una película. Los nombres libro, aurora y película responden la pregunta que escribe, a quien visita y que compré respectivamente. No se trata de nombres de personas o cosas que realicen la acción o a los que les suceda, sino que denotan aquello
a lo que se comunica en la acción, aquello sobre lo que trasciende. Son complementos directos que aparecen con verbos transitivos. Los complementos directos tienen la característica de no concordar en número con el verbo conjugado. Pueden ir en singular o en plural, independientemente del número que tenga el núcleo del predicado. Otra función que pueden tener los nombres dentro de las oraciones es la de complemento indirecto, como en esta. Antonio donó sus bienes a los pobres. El fragmento que dice a los pobres responde a la pregunta a quién donó sus bienes y denota al beneficiario. En cuanto a su forma, el complemento indirecto se caracteriza por no tener que concordar en número con el verbo conjugado. Una observación a propósito de la identificación del complemento indirecto. En oraciones en las que tenemos complementos referidos a personas antecedidos por la preposición a, podemos llegar a tener el problema de no identificar si se trata de complementos directos o de complementos indirectos, puesto que la pregunta para identificar ambos en esos casos es ¿a quién? Sin embargo, hay dos estrategias para resolver estos dilemas. Una es analizar si el complemento en cuestión se puede sustituir por los pronombres de objeto directo lo, la, los, las, o por los de objeto indirecto les, le o se. Que la oración Antonio donó sus bienes a los pobres pueda reformularse como Antonio les donó sus bienes, nos demuestra que a los pobres es un complemento indirecto. Y en cambio, que la oración Julio visita a Aurora, que teníamos antes, se reformule como Julio la visita, demuestra que a Aurora es un complemento directo. Otra estrategia es convertir una oración en voz activa a una oración en voz pasiva. Tomemos como ejemplo nuevamente la oración Julio visita a Aurora y preguntémonos si a Aurora es complemento directo e indirecto. La pasivización nos da la respuesta. Para convertirla a voz pasiva, cambio el verbo conjugado por dos verbos. El verbo ser conjugado en el tiempo que tiene el verbo de la oración original y el verbo visitar en participio. Además, coloco a Aurora como sujeto de la oración y Julio como complemento agente seguido de la preposición por. De esta manera, la oración en voz pasiva resultaría en Aurora es visitada por Julio. Si un complemento puede pasar a ser sujeto en una oración pasiva, se trata de un complemento directo. Véase cómo en la oración Antonio donó sus bienes a los pobres, no es posible colocar los pobres como sujeto de la oración en voz pasiva. ¿Los pobres fueron donados por Antonio? No. Lo correcto sería, los bienes fueron donados por Antonio a los pobres, lo cual demuestra que el complemento directo de esta oración es los bienes. El nombre todavía puede desempeñar otras funciones en la oración. En la oración mis padres son médicos, el complemento médicos es un predicativo. Estos complementos expresan un atributo o cualidad del sujeto y por lo general responden a la pregunta ¿cómo es? Además, en cuanto a su forma, el predicativo posee el rasgo distintivo de concertar en género y número con el núcleo de sujeto y en número con el núcleo de predicado, a diferencia de los complementos directos y los complementos indirectos que no concuerdan con el núcleo de sujeto. Otra función que pueden desempeñar los nombres es la de complemento de régimen preposicional, como corresponde a la frase de los maestros en la oración, su titulación depende de los maestros. Estos complementos expresan nociones muy diversas como el tema, el instrumento, la causa, el lugar. Por lo mismo, las preguntas a que responden son diversas e incluso pueden ser las mismas que nos sirven para identificar complementos indirectos. Aún así, se les puede diferenciar de otros complementos porque necesariamente son introducidos por la preposición que ciertos verbos exigen. Preposición que ha perdido su significado original
Además, se diferencian de otros complementos por no tener que concordar con el verbo conjugado que actúa como núcleo de predicado. Otra función que puede corresponder a los nombres es la de complemento agente, a la que ya aludimos cuando nos referimos a la estrategia de pasar a voz pasiva una oración a fin de identificar el complemento directo. El complemento agente es de hecho el que aparece en las oraciones de voz pasiva, aquellas cuyo núcleo de predicado se construye con el verbo ser conjugado y otro verbo en participio. Estos complementos denotan precisamente al agente, al responsable de cierta acción, y responden a la pregunta ¿por quién? Tal como sucede en la oración, la noticia fue difundida por las redes sociales. En cuanto a su forma, el complemento agente tiene la característica de no concordar con el núcleo verbal. La última función que pueden llevar a cabo los nombres es la de complemento circunstancial, que en la oración irás a la fiesta es desempeñado por las palabras a la fiesta. Los complementos circunstanciales expresan nociones muy diversas como modo o manera, lugar, tiempo, frecuencia, instrumento, compañía, cantidad, causa, fin, medio, afirmación, negación y duda. De esta manera responden a las preguntas cómo, dónde, cuándo, cuánto, con qué, con quién, para qué, por qué, etc. Morfológicamente, estos complementos se distinguen por no concordar con ningún complemento de la oración. Además, son opcionales, así que se pueden omitir de las oraciones sin que éstas queden incompletas por ello. Digamos que su función es enriquecer el sentido con detalles. Los nombres pueden, entonces, desempeñar prácticamente cualquier función sintáctica en la oración. Identificar los verbos conjugados en las oraciones, formularse las preguntas específicas para cada complemento y analizar si existe concordancia de número entre los verbos y los nombres son las principales pautas para reconocer qué funciones están desempeñando los nombres en una oración. Esto implica que en la oración los nombres están relacionados con los verbos y otras palabras, tanto por su significación como por su forma. ¿Cómo puede ayudarnos nuestro conocimiento sobre los nombres a la hora de escribir? Primero, los verbos son palabras plenas o de contenido que nos ayudan a establecer el tema y los tópicos de un texto junto con los nombres, los adjetivos y los adverbios. Segundo, el número de los nombres es fundamental para determinar si desempeñan la función de sujeto por su relación con el núcleo verbal o alguna otra de las que pueden corresponderle en la oración. Además, el género de los nombres es decisivo en la forma que tienen otras palabras en la oración. Tercero, nuestro conocimiento de las funciones que pueden tener los nombres en la oración resulta útil para expresar nociones distintas más allá del significado de los nombres como palabras. Como puedes ver, no son pocas las razones para prestarle atención a los nombres. Ojalá este video te ayude a ello. Si crees que será así, suscríbete, da like, deja tus comentarios y comparte. Y recuerda que si quieres sacar provecho de tu conocimiento sobre los nombres a la hora de escribir, puedes inscribirte a nuestro taller de comunicación escrita.